presentó una iniciativa para que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sea un civil y no un militar. ¿Cómo se podría llevar a cabo esto? Bueno, pues reformando el artículo número 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dice lo siguiente: el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lo ejercerá el secretario de la Defensa Nacional, el cual será un general de división del Ejército, hijo de padres mexicanos, y que, con objeto de establecer distinción respecto del resto de militares del mismo grado, se le denominará solamente general. A través de sus redes sociales, la legisladora compartió el documento en donde expone los motivos de su propuesta, señalando que el actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el general Luis Crescencio Sandoval González, ha violado el artículo 17 de la mencionada ley, puesto que no debería involucrarse en temas políticos. Lili Telles explicó que se debe evitar que se sigan presentando estas situaciones, por lo que su propuesta presentada el pasado 30 de noviembre es con el propósito de evitar que el poder militar se anteponga al poder civil. Y dijo lo siguiente: mi propuesta consiste en reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con el objetivo de eliminar el requisito de ser general de división del Ejército para ejercer el cargo de secretario de la Defensa Nacional. El artículo transitorio señala que en caso de aprobarse esta propuesta, se comenzaría a aplicar a partir de octubre del 2024, fecha en el que el próximo presidente o presidenta esté en el cargo, o sea, durante su administración del 2024 al 2030, y exista la posibilidad constitucional y legal de nombrar a un civil como secretario de la Defensa Nacional. Y en el documento dice lo siguiente: así, cualquier persona del ámbito civil que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 91 constitucional tendrá la posibilidad de ocupar la titularidad de la Sedena en el caso de que el presidente de México lo nombre. ¿Qué ocasionó todo esto? El pasado 20 de noviembre del 2021, durante la ceremonia del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el general Luis Crescencio Sandoval González realizó una pequeña pero muy distinguida intervención sobre la política del país, indicando que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están enfocados en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Lo anterior a pesar de que en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala que solo debe ser conducto del presidente y por lo tanto no debe inmiscuirse en otros temas, ya que sus funciones deben ser estrictamente institucionales y apegadas al marco jurídico que rige su actuar. Ahora les voy a explicar un poquito más a fondo este tema para que lo entiendan y para que ustedes saquen su conclusión de si creen que sería mejor o no sería mejor. Yo solamente les doy la información. Y estos son los puntos que tienen que tomarse en cuenta para que esto pase. La modificación del artículo 16 no solamente debería aplicar para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que corresponde a la Sedena, también debería aplicar para la Secretaría de Marina, en caso de que sea aprobada, ya que ambas son instituciones armadas. Número 2. Lo que yo veo bastante complicado es, ¿se imaginan el poco respeto, por decirlo de cierta manera, que le podrían tener los militares a un secretario civil? Me refiero a que todos son como súper institucionales y son como de no, y es que a ti no te ha tocado vivir esto y bla bla bla, entonces son súper apasionados con esa parte. No le ha tocado vivir básicamente lo que vive la tropa en su día a día: enfrentamientos, plan de N3, labores sociales, muchísimas cosas. Y justo la obediencia del militar también va un poco enfocada hacia el respeto que se le tiene a los mandos que están a su cargo, sobre todo a los generales. Vaya, es una realidad que en el ejército no regalan los grados, te los vas ganando poco a poco. Vas a escuela de sargentos, vas a escuela de oficiales, en fin, tienes una preparación para continuar con tu carrera militar, seguir ascendiendo en tu carrera militar. Y el respeto que se le tiene a un general de división, que es el grado más alto antes del secretario de la Defensa, que en realidad es a cualquier general, es la preparación y la experiencia que tienen que tener por lo menos de 45 años de estar en el activo para poder ser secretariable o para poder ser secretario de la Defensa Nacional, que claramente un civil no tendría, y por ende podría tener muchísimas carreras, maestrías, doctorados, de lo que sea, pero experiencia en el terreno que manejan actualmente los militares
Yo lo veo bastante complicado, la verdad. Ahora, punto número 3. En efecto, un secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina tienen que quedarse fuera de los temas políticos del país. No pueden mostrar su apoyo o su descontento. Si estos valores te los inculcan desde que estás en la tropa, desde que eres soldado, desde que estás hasta abajo de la cadena alimenticia del ejército, con un civil ustedes realmente creen que eso sería diferente. Ahora, sí existen casos, ese es el punto número 4, existen casos donde el secretario son civiles en otros países. Y está el ejemplo de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos es el director del Departamento de Defensa. Es elegido por el presidente de los Estados Unidos con el visto bueno del Senado y es miembro del gabinete del presidente. Es muy parecido a México, pero aquí el secretario debe ser civil y no haber servido a las Fuerzas Armadas por lo menos en los últimos 10 años. Aunque este requisito puede llegar a ser omitido por el Congreso bajo una exención, como es el caso del actual secretario Lloyd Austin. Y de hecho el secretario de la Defensa es el sexto en la línea sucesoria de la presidencia. Pero no siempre así. Y déjenme explicarles por qué llegan a suceder estos casos. Estamos hablando de que el ejército, desde hace muchos años, pues estaban adiestrados para la guerra, para todos esos temas. Y en los últimos años sus actividades han cambiado por completo. ¿Por qué? Porque las amenazas han cambiado por completo. Es el ejemplo del ejército saliendo a apoyar en tareas de seguridad interior de nuestro país. Si nosotros somos un país que no tiene conflictos con el extranjero y las problemáticas de seguridad interior cada vez azotan más fuerte a nuestro país, por el bien de todos, lo correcto es que sea el ejército quien apoye, quien intervenga para ayudar a garantizar esta misma seguridad interior. Incluso hay países donde las normas constitucionales todavía no permiten que un civil sea ministro de defensa, o ni siquiera se le permite el voto a los militares, o siguen vigentes las normas legales que de alguna manera subordinan al Ministerio de Defensa al mando militar. Pero aún en alguno de ellos, la práctica política tiende cada vez más a civilianizar la conducción y control de la política de defensa nacional. Es importante también recalcar, esto va más sobre el tema del secretario, que si apoyó o no apoya la política y demás, que todos los países de la región de Latinoamérica tienen un régimen presidencial y en sus cartas magnas todos reconocen la supremacía del Ejecutivo Federal, o sea, del presidente como comandante de la fuerza militar. Y también recordemos que el ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Marina y bueno, varios ejércitos de Latinoamérica son reconocidos como instituciones presidenciales y no de un presidente determinado. Es decir, en el caso de México, donde se elige al presidente a través de la democracia, sirven al presidente en turno. Esto siempre y cuando el titular haya llegado a este puesto por medios percibidos como legales. Bajo mi punto de vista muy particular, el Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos y la Marina no están preparados para tener un mando civil. ¿Por qué? Porque ¿quién va a adiestrar a estos civiles? ¿Quién les va a enseñar a estos civiles cuáles son todas las tareas que desarrollan? Porque ahora desarrollan muchísimas tareas y tienen muchísimas labores en el país. Lo que yo considero que sí estaría bien es que ya que la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina llevan a cabo labores de seguridad interna que tienen que ver más con el ámbito civil y no ya con el ámbito militar donde salen a guerras y demás, es que se creara un órgano conformado por militares y por civiles y vaya pues que fusionen las mejores partes que ambos tienen que ofrecer para lograr sus actividades de proponer y evaluar la política de defensa, la política militar y planificaciones de la defensa nacional, estudiar, proponer y evaluar las políticas y normas aplicables a los órganos que integran el sector de la defensa y velar por su cumplimiento. Pienso que esta sería la mejor manera de llegar a un punto medio donde si el ejército va a llevar a cabo tareas de seguridad pública, sean militares los que están a cargo, pero también civiles, quienes justamente velen porque estas responsabilidades se cumplan de acuerdo con lo establecido en la ley, sin violaciones a derechos humanos y todos esos temas que ya conocemos. Y también porque al final me parece una decisión muy tonta y sería una decisión muy irresponsable poner a un civil a cargo de tareas que no entienden, que no han vivido, de las que no están conscientes, y ponerlo por encima de gente que sí lo ha vivido, lo vive todos los días, tanto en el ejército y Fuerza de Mexicanos como en la Marina. Pero como siempre, a mí me gustaría muchísimo que me dejaras tu opinión. Cuéntame tú qué opinas. ¿Qué cuentas? Nos vemos en el próximo video.